que voy a colocar esfuerzos combinados en madera. Se aplica el principio que habíamos revisado acerca de la magnificación de los momentos debido a la presencia de fuerzas de compresión. Aquí vamos a colocar entonces para recordar, cuando existe flexocompresión, entonces necesariamente aparece fenómenos de segundo orden que deben tomarse en cuenta para el análisis y diseño. En este caso, los efectos de segundo orden son conocidos como el efecto P delta. Este efecto P delta, como conocemos, en realidad para elementos de acero se divide en dos, un P delta mayor y un P delta menor. El P delta menor referido a la deformación de cada miembro a compresión y el P delta mayor referido al desplazamiento de los nudos de manera relativa. Ambos fenómenos incrementan de cierta manera los momentos de primer orden. Entonces, en acero hemos visto a detalle el método directo, por ejemplo, el método ELM, el análisis simplificado manual, como también ya el análisis computacional, que es más refinado, lo hemos revisado. Ahora lo que vamos a hacer es básicamente aplicar esto en madera estructural, para no olvidarnos nunca, ¿sí? Bien, entonces en flexotracción no hay mucho problema, porque en flexotracción básicamente lo que hacemos es nomás, si se quiere, no tomar en cuenta el fenómeno de atracción, porque la atracción, en vez de perjudicar, coadyuva al fenómeno del momento. Entonces, como tenemos flexotracción, prácticamente no tenemos por qué hacer ningún análisis o consideración de magnificación, solamente para flexocompresión, ¿no? Eso no nos tenemos que olvidar nunca, es algo que lo tenemos que tomar pero muy en cuenta. Segundo, vamos a ver el tema de la traducción. Me está saliendo que estamos con un idioma inglés. Bueno, aquí. Entonces, dicho esto, vamos a entrar a nuestro capítulo. Vamos a ver qué dice el reglamento del pacto andino sobre los miembros que están sometidos a flexión compuesta. Vamos a ver cómo los analice y qué es lo que hace para tomar en cuenta este efecto P delta para la magnificación de los momentos. Vamos a ver que como la norma es un poco antigua, seguramente que toma una metodología más manual y lo vamos a revisar. Bien, vamos a abrir nuestras diapositivas entonces y vamos a ir anotando. En la primera instancia, aquí en esta gráfica, en esta imagen, podemos ver que en diversos tipos de estructuras hay miembros sujetos o sometidos a esfuerzos combinados. Por ejemplo, aquí tenemos en esta gráfica de la parte superior, tenemos una vista en planta de un entrepiso de madera. Aquí tenemos los perímetros, ahí tenemos las columnas perimetrales, las columnas interiores. Y lo que vamos a hacer ahora es revisar las columnas interiores y una columna exterior para ver las diferencias. Notar que en un entrepiso, aparte de las vigas principales, tenemos también las viguetas, también conocidas como joists en inglés, que son las encargadas de recibir la carga del entablado y transmitir las vigas, y de las vigas transmitir hacia las columnas. Es el flujo de carga. Bien, analicemos una columna interior. Esta columna que está acá marcada con mi puntero, está por acá, la columna interior. Entonces aquí podemos revisar lo siguiente. En la columna interior, si se dan cuenta, tenemos a ambos lados de la columna, tenemos la viga principal, tanto la izquierda como la derecha. Entonces suponemos que el comportamiento estructural de esta columna en madera se la puede analizar como si fuese un miembro biapoyado, vale decir, biarticulado. De esa manera se puede modelar. Porque querer pensar en que un apoyo de una columna en madera está totalmente empotrado es ciertamente incorrecto, como también la unión entre una viga principal y una columna, tomar en cuenta que la rigidez es grande, tampoco es correcto debido a diversos factores que alteran el comportamiento de las conexiones, sobre todo las conexiones empernadas,
que debido a la pérdida de humedad, por ejemplo, que se da a largo plazo, las aberturas o los huecos tienden a cambiar de tamaño. Por ese motivo que no vas a tener casi nunca una unión totalmente empotrada. Por ese motivo que desde un punto de vista práctico, la literatura técnica referida a madera toma en cuenta como un análisis bastante aproximado y digamos conservador, tomando en cuenta las columnas como elementos biarticulados. Aquí tenemos la carga axial, cuando estamos con la columna céntrica, se puede tomar en cuenta que la carga está repartida de manera uniforme y la carga axial está justamente en el eje de la columna, y a lo cual tenemos que diseñar. Que tendríamos una columna que está sometida a compresión simple para lo que sería el análisis y el diseño. En cuanto a una columna perimetral, que está de la sección 2.2, esta columna que está aquí en este borde, por ejemplo, tiene una diferencia. Al estar en el borde, tenemos que, aparte de la viga que soporta la carga de piso, que le va a transmitir hacia la columna, tenemos que también en el borde tendremos de manera lateral la carga, por ejemplo, que le va a ejercer el viento hacia todo lo que sería el acabado o el muro o los paneles exteriores. Esa carga se va a transmitir también hacia la columna, entonces tendríamos una carga distribuida hacia la columna y una carga axial debido al entrepiso. Aquí tendríamos un elemento, un miembro que estaría a flexión compuesta, se estaría a flexocompresión. A compresión por la carga de piso y a flexión debido a las cargas laterales, que puede ser el viento o el sismo, más común, más usual la carga de viento. Este miembro sí va a estar sometido a flexocompresión y se tiene que diseñar de esa manera. Y al igual que una columna interior, las restricciones se suelen tomar en cuenta para zapatas aisladas, como una columna articulada en la parte inferior, y para la unión viga-columna también una articulación. En cuanto a otro ejemplo, en cuanto a lo que sería una cercha, una armadura de techo, tenemos, por ejemplo, una carga de techo común. Puede ser una carga debido a la carga muerta, debido a la carga de nieve, por ejemplo, o debido a la carga viva. Esta carga, usualmente para fines de cálculo, se le considera una carga totalmente distribuida y totalmente perpendicular al área proyectada del techo. Esta carga, al distribuirse sobre lo que sería la cercha, va a generar seguramente en toda la cuerda superior, que está con color rojo, tanto lo que sería una fuerza de compresión como también flexión. Tendríamos entonces los elementos de la cuerda superior sometidos a flexocompresión. En la cuerda inferior tendríamos algo distinto, tendríamos lo que sería una fuerza de tensión, y además si tenemos una carga suspendida en la cuerda inferior, referida por ejemplo a acabados de cielo raso, cielo falso, paneles, etcétera, tendríamos entonces una carga distribuida, tendríamos que diseñar esta cuerda a flexotracción. Solamente los elementos interiores, que están sin color, yo les podría diseñar solamente a tensión o a compresión, aunque en términos correctos y concretos, cada elemento tiene un peso propio. Es por ese motivo que realmente, aunque tuviese las cuerdas interiores de mi cercha, tendría que diseñar a flexotensión o flexocompresión. Solamente esta cuerda, este montante vertical, se daría un poco liberado y solamente se diseñaría, aunque sería compresión o tensión. Todo en dependencia del estado de tensión es fruto del análisis, ¿no? Entonces, realmente todos los miembros en la cubierta estarían a flexotensión o a flexocompresión. Es lo más usual y lo más correcto, ¿sí? Ahí está. Entonces, realmente es muy práctico y muy usual tener elementos o miembros sujetos a esfuerzos combinados. Ahora, para diferenciar elementos a flexocompresión a flexotracción, en sí la diferencia está en que los elementos de flexocompresión tienen ese fenómeno que habíamos dicho, que se refiere a los efectos de segundo orden. Tiene que tomarse en cuenta. La compresión tiende a incrementar la deformación. Entonces, el efecto P delta menor siempre va a estar presente en miembros sometidos a flexocompresión, en este caso de madera. Es algo que hay que tomarlo siempre en cuenta. En flexotracción no hay ese problema. Bien, ya la norma del pacto andino nos da una ecuación de cálculo, si se fijan, es una ecuación de interacción muy parecida a la ecuación de AICC. Tenemos dos partes, la parte primera que estaríamos hablando de las cargas de compresión y la parte segunda que estaríamos hablando de las cargas sujetas a flexión. Tenemos entonces dos relaciones de demanda-capacidad, la primera compresión y la segunda tracción, que la suma de ambas debe dar menor o igual que 1. En la primera instancia tenemos la carga actuante, N, entre la carga admisible como columna, el admisible, esto para flexocompresión, ojo, y a la derecha tenemos un valor de K sub M por el valor absoluto del momento entre el módulo resistente elástico de la sección por la tensión admisible en fracción, FM.
Al fin y al cabo, M entre S por FM no es más que decir que es el esfuerzo, la relación de esfuerzos que existe en flexión. Pero aquí aparece este multiplicador con color verde, KM, que es un multiplicador es conocido como factor de amplificación que modela los efectos de segundo orden. Entonces, que la norma del pato andino ya toma en cuenta el efecto P delta directamente tomando un factor KM que va a estar colocado justamente en la relación de demanda-capacidad de momentos. Este valor KM va a estar en función de ciertos aspectos. Un poco me adelanto para decirles que KM está solamente dado para modelar el efecto P delta chico, vale decir, el efecto de la compresión simple en el miembro y su deflexión. Entonces, que la norma no tiene dentro de su formulación matemática una ecuación P delta mayor que tome en cuenta el efecto del desplazamiento diferencial entre nudos de una columna. Solamente toma en cuenta la deformación por la carga axial. Eso vamos a ver por qué motivo es y cuál sería la justificación en un momento. Entonces, si para hablar un poco del tema de nuestra ecuación, quiero les presento más o menos cómo es el comportamiento en la normativa norteamericana. Es muy similar, esencialmente es lo mismo. Tenemos aquí dos relaciones, una que es de compresión y una que es de flexión. En ambos casos tenemos, si se fijan, una relación de interacción, igual que nos tiene que dar menor igual que 1. Ahí tenemos esta recta que nos quiere modelar primeramente el comportamiento vertical en carga axial y el comportamiento en flexión pura. Entre ambos puntos se une con una línea recta y tenemos en este caso la ecuación de interacción. Todos los puntos que estén dentro bajo la curva y los ejes cartesianos estaría en la zona de seguridad, y toda la combinación de puntos que estén por fuera estaría en la zona de falla de nuestro elemento a flexo compresión o a flexo tensión. Esto mismo, al plantearlo como ecuación de interacción, tiene que ver nomás con esta misma relación que nos da la norma del pato andino. Es básicamente lo mismo. Este factor de amplificación caso VM ahora lo vamos a estudiar. Vamos a ver cómo se lo puede calcular de manera manual. Entonces, KM toma en cuenta la siguiente expresión. Es 1 entre 1 menos 1.5 n entre n crítico. Y si se dan cuenta, es exactamente similar a la formulación del coeficiente B1 de amplificación de momentos en acero. ¿Se acuerdan? B1 era el parámetro CM entre 1 menos P y P de la columna entre el valor de P de la carga crítica de paneo de Euler. Aquí la única diferencia es que entre el valor de 1.50 en esta ecuación nada más. El resto es una formulación muy similar y CM, obviamente aquí ya tomamos en cuenta el valor límite de 1. Entonces, esta ecuación de KM es como decir su equivalente en acero de la metodología aproximada de mayoración de momentos de primer orden, tomando en cuenta ese factor de amplificación de momentos B1. Exactamente lo mismo. Pues para fines de cálculo, KM, que es un factor de amplificación, siempre tiene que ser mayor o igual que 1. Y por algún motivo, al hacer los cálculos, me sale un valor de KM, digamos que de 0.85, yo jamás deberé colocar para mi diseño 0.85. Siempre deberé tomar en cuenta el valor de 1, porque el KM mínimamente vale 1. No es un factor de reducción, es de amplificación. ¿Sí? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, para el cálculo, en la columna nomás su carga actuante, y en el crítico es la carga crítica de paneo de Euler. Ahora, tenemos aquí la ecuación de carga crítica de paneo de Euler, o de Euler, como lo dicen también, y tenemos la pregunta. ¿Será en el eje X o será en el eje Y? Todo va a depender a qué momento estemos amplificando, pues. Si este momento es el momento en el eje X, KM debe ser en el eje X. Si el momento que yo quiero amplificar es el momento en el eje Y, KM también tiene que ser en el eje Y. No está en dependencia, ojo, del plano de pandeo de la columna, está en dependencia de qué momento queremos amplificar. Si es el momento en el eje X o el momento en el eje Y. Depende de eso, hay que tener mucho cuidado para entender esto. Notar que acá en la expresión de la carga crítica del paneo de Euler no tenemos que hacer ninguna reducción de la rigidez. No es como en acero que para el método directo tenemos que bajarle al 80% por tau sub B. Aquí tomamos en cuenta de manera nominal la relación de rigidez EI. Y el efectivo, obviamente, como todos conocemos, es no más que decir el factor K por la longitud. Aquí en madera no hay el método directo, aquí tenemos que calcular el factor K. Pero usualmente
Para fines de cálculo, si hablamos de columnas de entrepisos, consideramos miembros biarticulados solamente para casos muy especiales, por ejemplo, tener un empotramiento perfecto, por ejemplo, pensemos en una losa de fundación muy bien consolidada, empotrada en nuestra base de la columna, y en la parte superior tener una unión que sea desplazable, por ejemplo. Solo en esos casos podemos modificar el factor K, pero por lo usual, por lo general, K va a ser igual a 1. Entonces, el cálculo del crítico es bastante sencillo, al conocer la sección transversal, repasamos en la fórmula de cálculo y encontramos K, que repito, siempre debe ser mayor o igual que 1. No tenemos nunca que perder esa idea porque es un factor de amplificación. Y con esto entramos a la ecuación de interacción y verificamos si la relación es menor que 1 o mayor que 1. ¿Sí? Obviamente, si el momento es en el eje X, yo deberé tomar en cuenta el módulo que se opone a ese momento. Si es en el eje X, también será en el eje X y viceversa. Hay que tomar en cuenta eso para los cálculos, ¿no? FM está en catálogo de la norma, o sea que es la capacidad de flexión admisible, que eso lo conocemos, lo tenemos en cuenta y directamente tenemos que verificar esta relación. Si la relación es mayor que 1, la sección es insuficiente. Si es menor que 1, es suficiente. Si estamos cerca de 1, es económica. Estamos lejos de 1 por abajo, estamos en una relación antieconómica, como ya conocemos. Bien, entonces para aplicar estos criterios y conceptos, vamos a hacer un ejercicio. Antes de esto, en flexotensión o flexotracción, la expresión de cálculo es la misma. La única diferencia, acá en el denominador, este N crítico ya no sería la carga crítica de pandeo de una columna, sino solamente la capacidad en tensión. Ojo que acá en la parte del denominador podríamos, de cierta manera, reducirle la resistencia al tomar en cuenta la perforación de los huecos. Aquí, esta área le llamaremos efectiva por el esfuerzo en tensión, sería la capacidad en tensión simple. Y tenemos acá el momento entre el módulo y la tensión admisible en flexión. Aquí no hay ningún factor KM. Repito, en flexotracción o flexotensión no hay ningún fenómeno de amplificación, más bien que la tensión ayuda a estabilizar el miembro. Pero esa ayuda, esa colaboración no se la toma en cuenta en la norma, solamente es nomás que el factor de amplificación no existe, es exactamente 1, y se toma tal como está la ecuación de tensión y de flexión, tal como les habíamos explicado. Bien, para aplicar estos criterios que no son muy complicados, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio vamos a hacerlo de manera manual en nuestro OneNote y luego vamos a ir viendo qué más podemos hacer. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, por favor, ahora me la dicen o empezamos el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Entonces voy a proceder a hacer un recorte para irnos a OneNote. ¿Sí? Van a ayudar, por favor, con los cálculos manuales. En la calculadora, ven a colaborar, por favor. Ya. Leamos el ejercicio. Dice diseñar las columnas de 3.6 metros de altura. Déjenme mejor pegaremos esto en nuestra hojita para leerlo completo. Y lo vamos a pegar. Ahí está. Entonces vamos a ir marcando. Déjenme sacar mi puntero, por favor. Un segundito. Punteritos. Vamos a buscar acá en la mochila.
aquí en el puntero. Me dejan en la oficina seguramente. A ver. Voy a buscar y tomar de por acá. Estamos en nuestro punterito, qué macana. Ah, aquí está, ya lo he encontrado. Muy bien, ahora vamos a leer bien este ejercicio para poder resolverlo de manera criteriosa, ¿ya? Bien, entonces vamos a revisar. La pregunta dice diseñar las columnas de 3.6 metros, marcar los datos más importantes, de altura, que forma parte del muro exterior de un granero de madera. Ahí está, este sería un muro. Es una vista de un muro de un granero. Es el muro. Este muro tiene tres, aquí en esta vista tiene tres columnas. Columna 1, si quieres, la columna 2 y la columna número 3. Las tres columnas tienen una altura de 3.6 metros. Dice que la pared recibe, además de la carga permanente de techo, de 10 kN por metro, que está acá, que es totalmente perpendicular, perdón, de manera paralela al eje de los muros y de la columna, una presión lateral por el viento de 0.77 kN por metro cuadrado. Esta carga, según indica el ejercicio, es una carga mínima de viento. Bueno, aquí de manera lateral tenemos una carga en área en el muro de 0.77 kN por metro cuadrado, entre todo el muro de manera transversal. Las columnas están espaciadas cada 3.50, dice. Aquí vamos a revisar. Cada 3.50, vamos a marcar. Aquí tenemos los 3.50 de las columnas. Y se disponen articulaciones en sus extremos y se dispone de manera almendrillo. Un dato final, que la madera es tipo almendrillo. El almendrillo es, como todos conocemos, grupo A. Es la mejor madera que tenemos en nuestro país. Entonces tenemos los datos. Tenemos la longitud de las columnas, tenemos las cargas verticales y laterales. Como vimos en el ejemplo teórico, una columna perimetral tiene este pequeño problema, que además de la carga vertical soporta las cargas laterales. En este caso, que transmite el muro hacia las columnas. Usualmente podemos, como dice el ejercicio, considerar de una manera bastante aproximada que cada una de las columnas se va a comportar de esta manera. Una columna biarticulada, tal como aquí estoy esquematizando. Pues yo voy a tomar en cuenta esta relación, tomando en cuenta que el factor K para los cálculos simplemente vale 1. Columna biarticulada, ¿verdad? Ahí está. Entonces la idea es para este ejercicio hacer el diseño, que es diseñar, encontrar la escuadrilla más adecuada. La base por la altura es la incógnita. Obviamente tenemos que encontrar una sección totalmente económica. Bien, dicho todo esto, vamos a proceder a hacer el ejercicio. Primeramente vamos a colocar algunos datos. Aquí de la parte derecha voy a ir anotando. Vamos a poner los datos de nuestro ejercicio. Tendríamos, por ejemplo, que la longitud de la columna, de cada columna es 3.6 metros. Tenemos una separación entre columnas de 3.50 metros. Tenemos grupo A. Para el grupo A, recordar que vamos a necesitar en este miembro flexo compresión el esfuerzo a compresión paralelo a las fibras admisible y el esfuerzo a flexión paralelo a las fibras, admisible. Ahorita vamos a revisar. ¿Qué más tenemos como dato? El tema de las cargas. Para el tema de las cargas, tengo una carga, aquí le voy a llamar aquí, una carga Q,
que una carga P de presión. Es una carga Q de 10 kilonewton por metro, sentido totalmente vertical hacia abajo, y una carga P que es de 0.77 kilonewton por metro cuadrado, sentido, digamos que perpendicular a los muros, pero para este sistema de ejes globales que están aquí dibujados, aquí tengo el eje X y aquí tengo el eje Y, que sería paralelo a este eje Y. Sentido, voy a colocar en el eje Z y en el eje Y. ¿Ya? Bien. Ya tengo los datos principales. Además que antes, el que me olvidé, factor K. El factor K también vale 1.0. Estamos hablando de una columna biarticulada. Para no seguir y volver a la norma, FC y FM lo voy a revisar del catálogo. ¿Sí? Voy a abrir la especificación que manda en la norma. Denme un segundito. Vamos a revisar. Voy a abrir mis especificaciones. Tablas de la norma de madera. Aquí está el manualcito, exactamente. Lo voy a abrir. Donde voy a encontrar todas las tablas en la parte final, ¿no? Directamente en la parte 3 tengo todos los datos referidos al diseño. En la parte 13 vamos a revisar. Tenemos todo lo referido a parámetros de diseño, tanto las escuadrillas como también las capacidades, ¿verdad? Aquí tenemos tabla 13.2. Tenemos las propiedades mecánicas. Aquí tengo para el grupo A, tengo FC que es 145, tengo FM que es 210, el módulo elasticidad que tengo 95.000 para una columna, en este caso aislada, el módulo promedio para elementos que tienen por lo menos 4 elementos o más, 130.000. En este caso voy a copiar los parámetros que corresponden a esta columna. Vale decir, ...145 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y también el módulo de elasticidad mínimo, 95.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Listo. Ya está. Tenemos todos los datos para nuestro ejercicio. Procederemos ahora a calcular la demanda. Entonces vamos a calcular la demanda en nuestra columna. ¿Cuál de las columnas voy a hacer su análisis? Depende. La más crítica en cuanto a carga en área tributaria es la columna del eje 2. Tenemos ahí más área tributaria. Entonces voy a elegir el miembro 2 porque es el más crítico. La pregunta no me dice que diseñe cada una de las columnas de manera diferente. Yo voy a asumir un mismo diseño. En este caso tomaré la columna más grande. Y por obvias razones, el área tributaria, déjenme borrar esta partecita. El área tributaria más grande se refiere a la columna del medio. Aquí tenemos esta área tributaria entre esta zona y esta zona. Entonces, toda esta área tributaria que tributa a este nuestro eje, la columna del eje 2. Entonces aquí voy a colocar la columna más crítica. Entonces, el área tributaria, primeramente para la carga P, 2 puntitos. Para multiplicar esta carga en área y volver a la carga lineal, le multiplico por un ancho. Entonces, la carga P, voy a poner una P lineal, así le voy a llamar, será la carga P multiplicada por este ancho tributario. Aquí tengo 350 entre 2, aquí tengo 350 entre 2, sumamos los dos, entonces será por 3.50 metros, que sería en este caso la separación. Tendríamos en este caso 0.77 Newton por metro cuadrado multiplicado por 3.50 metros. ¿Esto cuánto nos daría, por favor? ¿Me colaboran, por favor, con los cálculos?
daría, por favor? 2.695. Gracias. 2.695. 2.69 kilonewton por metro. Yo tengo una carga que yo quería lineal para la flexión. Para la carga U, 2 puntos. La cuesta distribuida, yo quiero una carga directamente sobre la columna, la carga puntual. Entonces, yo lo que puedo decir es la carga Q puntual, así le voy a llamar, o sea, la carga distribuida, igual nomás tengo que multiplicarle por eso nuestro ancho tributario, que serían los valores de 350, entonces por la separación, por 3.5 metros, la separación. Entonces tendríamos 10 kilonewton por metro multiplicado por 3.5. Ahí tendríamos 35 kilonewton, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a modelar esta nuestra columna? Así la vamos a modelar. Como que tengo el miembro que está bien articulado de esta manera. En este plano tengo la carga principal, que es 35, la Q sub P que le he llamado, que es 35 kilonewton, y toda una carga distribuida de 2.69 kilonewton entre metros, que es la carga que le hemos llamado PL. Ahí. Geométricamente hablando, aquí tenemos una luz de 3.50 metros, perdón, 3.60 metros, y el factor K es igual a 1. Ahí está planteado entonces nuestro modelo estructural. En cuanto a las unidades, podemos convertir todo a unidades SI o todo a unidades MKS. En lo particular, prefiero, en este caso, convertir todo a MKS porque las secciones de la norma están en centímetros, ¿no? Entonces prefiero colocar todo en centímetros y voy a hacerlo así. Entonces voy a convertir, ¿ya? Los 35 kilonewton. Y voy a... ahorita con el MATCAD, por si acaso, en mi otra hojita. 35 kilonewton. Podríamos también hacerlo de manera aproximada, ¿no? Pero mejor es trabajar de manera más exacta. Voy a hacerlo así. Vamos a convertir a kilogramos fuerza. Voy a ver acá mi hojita. Y tengo 3.569. Realmente alguien lo puede convertir a 3.500, pero lo conozco de hacerlo bien con los decimales. 3.569. Entonces aquí lo que voy a hacer es una igualación. Es como decir 3.569 kilogramos fuerza. Y esto es como decir 2.69. Déjenme hacer la operación. $69 newton entre metro kilogramos fuerza por metro. Tendremos 274.30. 274.3 kilogramos fuerza por metro. Ahí está. Tenemos entonces nuestro elemento, la demanda. Y sería el paso número, pues aquí voy a colocar la numeración para que seamos organizados. Número 1, tenemos número 2, la demanda. Número 3, vamos a calcular entonces en este caso la capacidad. Para hacer el predimensionamiento, porque yo voy a necesitar para las ecuaciones de cálculo la sección transversal, podemos ir tanteando, ¿no? Alguna bibliografía dice en la ecuación de interacción que hemos visto, que aquí la voy a copiar y voy a colocar ya el diseño, propiamente dicho. Aquí voy a colocar la ecuación de interacción. Es N entre N admisible. Estoy en flexo compresión, Km por
el momento en valor absoluto entre el módulo resistente por Fm menor o igual a 1. Esa es la ecuación que no tengo que olvidarme, esa es la ecuación que manda este comportamiento que estamos revisando. Para hacer esto, si se dan cuenta, al tantear, podemos equivocarnos por mucho, por poco. Algún autor dice, puedes vos comenzar a tantear aquí dándole un 50%, y aquí dándole otro 50%. Para decir que buscaría una columna que me soporte un 50% y en base a eso verificar. ¿Qué les parece? Es una manera de hacer. Por favor, el audio les pediría, estudiantes, el audio. Voy a tener que mutearlo, si no. Ya está. Bueno, en este caso, este principio, bueno, sigamos, sigo esta recomendación. Pero lo que voy a hacer es comenzar con la compresión, que es lo más sencillo. En este caso, entonces, voy a decir, en compresión, buscar que n entre n admisible sea igual a 0.50. Si es así, entonces, n admisible debería tener una aceleración de n entre 0.50. Si reemplazo esto, mi valor de n, que es este que está acá, es 3569. Aquí tengo 0.5. ¿Cuánto sería esto, por favor? 3.569 entre 0.5. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda, por favor? 1784.5. Ya. Redondeando ya. Yo debería buscar una columna que me soporte esta carga axial. Es mi objetivo. Entonces, viendo esta relación que quiero encontrar, voy tanteando, voy buscando qué columna llega a tener esta capacidad. Para esto, si tengo unas tablas en la norma, me podría ir guiando. Aquí en la norma, recordar, en el capítulo de compresión, tengo algunas ayudas de diseño. Voy a irme al capítulo de compresión simple. ¿Se acuerdan que esto ya habíamos revisado? Volviendo al capítulo de compresión simple de la parte 2, ahí está. Aquí tenemos columnas. Aquí empiezan las columnas. Y se dan cuenta que voy a tratar de girar esto para que se vea mejor. Ahí está. Entonces, tenemos estas grafiquitas, son de comportamiento de columnas. Aquí tenemos, por ejemplo, para el grupo A, columnas con la relación de capacidad en el eje Y, en el eje débil. En este caso no importaría para el 14 por 14, que es cuadrada, pero para el 14 por 9 es el comportamiento en el lado más débil, que es el lado de 9 centímetros, y el 19 por 14 en el lado de 14, ¿verdad? Entonces, es la gráfica de la capacidad. Está graficando la ecuación, las ecuaciones de la norma. Aquí tenemos en este eje, que es el eje X de salida, pero aquí está, porque hoy giré la hoja, está en el eje de las verticales. Tengo lo que sería la longitud efectiva en metros. Aquí tengo 0, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Y en este eje de las verticales, pero aquí está girado, tengo lo que sería las capacidades, o sea, las resistencias. En este caso, yo podría verificar o podría revisar qué carga admisible en toneladas, que está acabado en toneladas, yo podría tomar en cuenta para mi columna. Por ejemplo, en mi caso, estoy buscando una columna que tenga una resistencia, perdón, se me ocultó esta parte, ahora sí, de casi 1.8 toneladas. 1.8 toneladas, voy a revisar. Esto está mal, ¿no? No está bien esto. 3.500 entre 0.50. No va a dividir, va a multiplicar, ¿verdad? ¿Sí? Sale 7.138. Sí, y me está pasando raro aquí. 7.130, sí, eso debe estar correcto. 7.138, ya. Aproximadamente 7.1 toneladas. Entonces voy a buscar 7.1 toneladas y su longitud de 3.6
Y podría agarrar, déjenme volver a girar esto porque no está muy bien ni cómodo para trabajar. Así, yo podría marcar, déjenme sacar mi punterito. Podría hacer lo siguiente. Podría coger 3.6, me dirijo las divisiones, 3.2, 4, 6, 8, 10, 3.6, 2, 4, 6, aquí 3.6 justamente ahí, 3.6, subo la vertical y quiero la capacidad de 7. ¿Cuánto era? 7.1, para 7.1, para 7.1, otra vez, revisamos, tenemos 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, ahí, hacemos una línea horizontal, aquí una línea vertical, y aquí tengo esta gráfica, es una ayuda de diseño, que me dice todas las líneas de columnas, están aquí por la derecha y arriba, estas, que están en esta área, son las columnas que soportan la carga. Vale decir que la 14x9 falla, pero la 14x14 es una columna que ya soporta la resistencia, la capacidad. Obviamente que con mayor violencia y soltura, la 19x14 y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí a la izquierda tengo columnas más pequeñitas, por ejemplo, que hago este mismo ejercicio, 3.6, acá, aquí ni siquiera llega a esta parte de la columna, porque aquí está fallando la esbeltez, mayor que 50, no llega. Podría pensar acá, en esta columna, pero pues, para la carga de 7.1, más o menos por aquí, pues esta columna está entrando por la izquierda, o sea que esta columna está en el lado de la falla. No cumple. 9 por 9 no cumple, saltaría al 9, 14 por 9, que tampoco me cumple, 14 por 14. Voy a sacar con la 14 por 14. Voy con esa columna ya de partida, estoy predimensionando, ¿verdad? Entonces, 14 por 14 es la primera columna que yo voy a trabajar. Entonces, voy a irme a nuestra hojita de cálculo. Ahí. Y me elijo, ¿no? Tantear, entonces, 14 por 14. Aquí ponemos tantear 14 por 14 centímetros. Columna cuadrada. Listo. Entonces, como comenzamos el cálculo en compresión, entonces ya conocemos. Para compresión, primeramente definimos cuánto es K por L, que es la longitud efectiva. En este caso, 1 por 14 es 14 centímetros. Perdón, la longitud 3.6 metros. 3.6 metros, son 3.6 metros o 360 centímetros. Encontramos el valor de lambda, que es K por L entre D. Aquí, esta esbeltez la voy a encontrar tanto en el eje X como la esbeltez en el eje Y, para no tener problemas, ¿verdad? Esto en el eje X y esto en el eje Y. Listo, repasando valores. 360, aquí también es 360. Pero la diferencia va a ser aquí, que para el eje X, va a depender cómo dibuje mi sección, en este caso bien particular, están traslapando porque ambos son ejes de lados iguales. Aquí tengo ambos lados 14, tengo también 14 centímetros, entonces aquí no hay ningún problema, tanto para el eje X como para el eje Y. Tengo lo mismo, voy a ponerle así directamente, 14, aquí tengo el 14. Nos quedaría, por favor. ¿Cuánto nos quedaría?
25,71, Inge. Gracias. Ambos son menores que 50, por tanto, cumplen. Ahora, con esta relación desde el test, lo que tengo que hacer ahora es verificar si la columna es larga, intermedia o corta. Recordar que si lambda es menor que 10, es columna corta. Si lambda es mayor que 10, pero menor o igual a C sub K, es una columna intermedia. Y si lambda es mayor que C sub K, es una columna larga. Aquí tenemos que encontrar cuánto vale el dichoso C sub K. C sub K vamos a sacar directamente de la especificación del manual de la norma, aquí del capítulo referido a flexocompresión, que está justamente en el capítulo de compresión simple, la parte que continúa. Está la parte de simple, aquí tenemos la ecuación de cálculo, pero de manera automática aquí tenemos ya tabla 9.4, el valor para el grupo A de 17.98, y lo voy a copiar directamente. Entonces, C sub K, 17.98. Ponemos tabla 19.4. Listo. Obviamente, al comparar, me sale que mi valor de lambda es mayor que C sub K. Entonces, el admisible será la ecuación que nos da la norma para calcular columnas largas, que simplemente partes la varios a la especificación 0.329, 0.329, el módulo de elasticidad por el área entre este valor de lambda al cuadrado. No le pongo X ni Y porque ambos lambda son lo mismo, voy a dejarlo así. 0.329 por el módulo, que es 95.000 kilos por centímetro cuadrado, por 14 por 14, que es el área, entre 25,71 al cuadrado. ¿Cuánto sería el admisible, por favor? ¿Cuánto nos quedaría? $668,60. 668,60. No debería ser así, ¿no? Podemos revisar, por favor. Vamos a volver a checar. ¿Sí? No debería ser este valor. 9.267. Gracias. Sí. 9.267. Ya. 9.267. Listo. Ahí tenemos nuestra capacidad. Obviamente esta capacidad es pero mucho mayor que la carga solicitante, que este N, que era 3.569. ¿Se dan cuenta? Pero la idea no era esa. La idea era tener esta relación del 50% más. Si la idea era que este valor sea aprox 2 veces N. Esa era la idea. Y como está por demás, está ok. No está tan por demás, porque tampoco vamos a encontrar una relación exactita, porque las escuadrillas de la norma en columna son saltadas, no son continuas. Lo voy a dejar así, voy a quedarme con esta escuadrilla. Ahora voy a la flexión, ya tengo la capacidad en compresión, voy a ir a flexión. Entonces, aquí, esa flexión, aquí voy a colocar, es un puntito, 3.1, aquí voy a colocar 3.1, y vámonos al 3.2, flexión. Y lo que hacemos ahora en flexión es aplicar lo que ya conocemos. Para flexión, debo acordarme
que necesito para mi cálculo el momento, necesito el módulo resistente, necesito FM, nada más. ¿Qué módulo resistente voy a tomar en cuenta en función del eje que estoy analizando? Como mi sección, otra vez repito, una sección totalmente cuadrada, es indiferente que yo diga que es el eje X o es el eje Y, al fin y al cabo, ambos ejes tienen 14 por 14 centímetros, ¿verdad? Entonces yo, por practicidad, lo voy a dejar así, no lo voy a poner ni X ni Y directamente. Calculemos ahora cada parámetro, primeramente S, que es BH cuadrado sextos. Esto más que decir la inercia entre H medios, ¿se acuerdan? Inercia entre H medios, donde inercia es BH entre 12, entonces H medio, nos queda este valor. Reemplazando ese entonces sería 14 por 14 al cuadrado entre 6. Voy a copiar esto mejor. ¿Cuánto nos quedaría? ¿Cuánto nos quedaría? cubos sextos. $457,33. Perfecto, gracias. Ya tengo el módulo resistente. ¿Qué más necesito? Lo que está aquí en la ecuación de interacción. Ya tengo FM es dato del ejercicio, que es 210, ¿se acuerdan? Para grupo A. Solo me quedaría el momento, que de momento ya lo he calculado. La demanda en momento es, en cada distribuida es 274.3. Entonces aquí lo puedo calcular. Aquí debería en demanda calcular el momento. No lo he dejado así. Bueno, igual abajo lo voy a hacer. Tengo que el miembro, estoy analizando, visto de esta manera, si quiero, si quieres de manera horizontal, lo mismo. Tiene esta carga distribuida, casi lo voy a modelar diferente. Tal vez mejor así nomás para que no cause confusión. 274, creo que habíamos dicho que era. Punto 3. El momento máximo para este tipo de columna está dado en el medio. El momento máximo está dado en el medio y va a valer la carga esta que le he llamado PL, ¿se acuerdan? PL por la luz al cuadrado partido 8. Calculemos ese momento entonces. Entonces, el momento será 274.3 por 3.6. Esto es en kilómetros por metro. Aquí también en metro. Entre 8. ¿Cuánto nos quedaría? 444.37. Kilogramo fuerza por metro. Si le ponemos en kilos por centímetro, sería los 3 cuartos 37, ¿no? Kilo fuerza por centímetro. Ya está. Entonces, ya tengo un momento, tengo ya todo. FM el dato del ejercicio, no me olvido que esto es 210 kilo fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, desde el punto de vista ya de la interacción, ya podría aplicar, pero antes, lo que yo quiero hacer es 3.3, el factor Km de magnificación. ¿Por qué voy a calcular este factor Km? Por flexo compresión. Si flexotracción no se calcula, solo para flexocompresión. O sea, hay que tomarlo muy en cuenta.
Y voy a remarcar con esto con amarillo para que no nos olvidemos. Ya. Para KM, entonces, recordamos que es un factor parecido, que solo es para P delta chico, y es 1 entre 1 menos 1.5 n entre n crítico. Ahí está. ¿En qué eje voy a magnificar? En este caso no importa. En este caso no importa porque es lo mismo el eje X y el eje Y. Si tuviese el eje X o el Y en una columna que no fuese cuadrada, ahí yo debería aplicar con mucho criterio. Ojo. En este caso lo voy a hacer así nomás. Listo. El valor de n es dato. Es mi carga axil que vale 3.569, ¿no? Carga axial. 3.569. N crítico es I cuadrado por la rigidez EI entre la longitud efectiva al cuadrado. Función de Euler. Pi cuadrado por 95.000 kilos por centímetro cuadrado por la inercia. Esa inercia, antes la voy a calcular aquí. La inercia sería, como tengo P ya es lo mismo, B por H hubo 12, entonces como decir nomás 14 a la cuarta, que estamos todos 14 entre 12. ¿Cuánto nos quedaría esto, por favor? Bueno, muy grande parece que es. ¿Cuánto quedaría? ¿Cuánto sería? $3.201.33. Centímetros a la cuarta. Es 3.201.33. Todo entre la longitud efectiva al cuadrado. Esto era 3.6, pero en centímetros 360 al cuadrado. ¿Cuánto nos queda la carga crítica de pandeo como columna? 23.160.55. ¿Listo? Pues directamente KM, ya aplicando la ecuación de cálculo, sería ¿cuánto nos quedaría? 1.3. 1.3. Si se dan cuenta, fuerte, ¿no? La mayoración es de un 30%. Es gigante la mayoración. Muy grande. Ahí, por favor, me colaboras, Michelle. Esta misma ecuación, a ver, probámelo. En vez de 3.569, a ver, ponle ahí 7.000. Acá, en esta parte, en esta carga N. Ahí póngalo 7.000 en vez de 3.500. ¿Cuánto quedaría? 1.83. ¿Te das cuenta? Mientras la relación de la carga actuante entre la resistencia al pandeo sea más pequeña, KM es más pequeño. Pero si la relación es más grande, o sea, si N es grande, comparado con N crítico, la magnificación es mayor. Eso tiene sentido. Tiene sentido porque mientras más se aproxime la carga crítica de pandeo de Euler, de esta columnita, por más de que teóricamente, ¿no? O sea, solamente cuando hay pandeo la columna falla, pero igual, en lógica, al hacer un experimento, nomás, esto de resistencias materiales con una carga actuante, sea cual sea la columna,
aumentamos la carguita un poquito y esta columna un poquito se va a ir deflectando. Va a ser pequeñito, pero es algo que se va notando. Un poquito más lo aumentamos, una carga P2 un poquito más grande va a ir siendo la deformación, hasta llegar a la carga crítica de Pande, donde ya ahí la columna se rompe. Entonces, aquí tenemos deformaciones delta 1, delta 2, etcétera. Entonces, eso, mientras la carga sea más pesada comparada con la resistencia, entonces el coeficiente de magnificación va a ser más grande. Claro, el P delta va a ir incrementando. A eso se refiere. Fuerte, ¿no? El incremento, 30%. Ojalá que nos cumpla nuestro miembro. Vamos a revisar ahora. Entonces, ya tenemos todo. Entonces, voy a irme a la interacción. Punto número 4, a la interacción. Ya tengo aquí la ecuación de interacción. Y solamente la voy a copiar. No, me da flojera volver a escribir. Y solamente la vamos a copiar. Entonces, ahí está. Entonces vamos a tratar de, ojalá que nos cumpla y vamos a verificar. Entonces, n transmisible yo ya tengo. Hemos encontrado una relación, pero el n 3569 directamente voy a copiar. 3569 entre, era 9000, ¿no? 9267. ¿Está? Más 1.30. El momento actuante, que lo hemos encontrado en el paso anterior, es de en kilogramos centímetro de manejar. Sería ahí está, entre el módulo resistente 457.33 multiplicado por 210 kilos por centímetro cuadrado. Ahí está todo. ¿Cuánto nos queda? Hagamos de manera parcial, por favor, esto para hacer un análisis más interesante. De manera parcial quiero esto. Vale decir cuánto vale esto y cuánto vale esto. El primer término, por favor, ¿cuánto sería? 0.385. Ya. El segundo. $0.6. 0.60. Sumando, porque va a dar, ¿no? ¿Cuánto quedaría? 0.985, ¿no? Es menor que 1. Entonces, cumple. Suerte, ¿sí o no? ¿Por qué digo suerte? Porque esta recomendación de dar unos 50-50, esto que está aquí, solo es para arrancar la iteración. Alguien podría pensar, no siempre es 50-50, porque la relación entre la carga axial y el momento es variable. Puede que una columna de entrepiso más sea la flexión que la carga axial, o al revés, que sea más la carga axial que la flexión. Sin embargo, esta primera idea de tanteo, que también se la puede aplicar en acero, nos está botando ya directamente en la columna que resiste. Una maravilla, ¿no? Justito. Estamos cerca de uno y no creo que exista otra columna más económica, que se podría ir probando y bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? El consejo es programar esto en una planilla de cálculo, ya sea marcado Excel. En lo particular creo que marcar es más eficiente. Podríamos ir verificando, tanteando con las demás escuadrillas. Por ejemplo, esa es la de 14 por 14. Está en esta hoja, la de 6 por 6 pulgadas.
tengo esta área de 196 y un peso por metro lineal de 21.56, o si quieres metros cúbicos de madera por metro lineal, podríamos ir probando tal vez una columna un poquito menor en volumen. En vez de 196, podríamos pensar tal vez en una hoja anterior, tal vez en esta columna de 9 por 19, es un poquito menor, o 6.5 por 24. Pero aquí tanteando, lo que hemos ido viendo al hacer el tanteo en compresión es que por el test, por el lado de 9 no nos cumplía. Como no cumplía, saltamos directamente al lado de 14. No hay aquí un 12, no hay un intermedio. ¿Se dan cuenta? Salta de 4, salta directamente a 6. No tenemos 5 para poder hacer el salto. Así es. Entonces, ese sería el diseño. Y hay que ir probando contra la sección más adecuada. Que también podría decir, no está bueno, tal vez en una columna que tenga esta relación que se muestra, tal vez es mejor tratar de hacer perder, tratar de ubicar así nuestra columna, o sea, tratar de que sea esté en el lado más fuerte, en el lado paralelo al muro, para que no sobresalga de esta manera. Entonces tenemos que tener en cuenta que una columna de esta sección, con estos ejes que están aquí, X y Y poder dibujar así esta columna. Y le diríamos una sección X, X, Y, Y. Obviamente eso no es tan bueno, claro, si bien se oculta la columna dentro del muro, no es tan bueno porque todo lo que es la flexión, esta carga distribuida, está viniendo en el sentido. Ahí tendríamos la carga distribuida, que le hemos llamado P, y la carga Q está aquí en el eje. Entonces, tener flexión alrededor del lado más corto. Eso no me ayuda mucho, ¿no? No me coadyuva mucho. Pero son criterios de diseño. Si quieres hacer perder la columna dentro del muro, está bueno, pero te vas a gastar más plata porque vas a poner la peor inercia de la sección a la flexión, ¿verdad? Entonces, ahí uno tiene que tomar la decisión, ¿no? Aquí en el diseño que hemos hecho con ustedes de manera manual, hemos elegido un criterio más básico, solamente tanteando con un 50-50 en lo que sería la relación compresión-flexión, y de ahí hemos ido tanteando en función de los nomogramas, los gráficas de capacidad que tiene la norma, que nos ayuda a encontrar esta relación que habíamos dicho que por lo menos soporte el doble de su demanda en compresión. 7000 y me sale una columna que soporta 9000, pero en base a eso hemos encontrado en un paso directamente. Esto no es tan frecuente, solamente hay que iterar de manera manual. En planilla puedes reemplazar, solamente cambiar algún parametrito y ir verificando la relación hasta que te cumpla. Es mucho más por eso eficiente hacer con planilla que hacer de manera manual, pero aquí lo hemos hecho y felizmente ha salido muy rápido. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Ya, vamos a hacer otro ejercicio entonces, ¿no? ¿No hay preguntas? Aquí tenemos otro ejercicio. Si se dan cuenta, tenemos una columna que no es cuadrada, mide 150 por 100 milímetros. Tenemos una carga en compresión que tiene una excentricidad de 7 centímetros. Es el típico caso de una columna con flexión, que la podemos representar en una columna con carga axial excéntrica. En este caso, el momento es alrededor del eje X, ¿sí? Y esta columna tiene también a su vez una carga distribuida que va en sentido del eje Y, la carga Q, que tiene una carga, y nos da la pregunta del ejercicio, dice, tenemos la columna que mide 100 por 150 de sección y 2 metros de altura, está empotrada en el extremo inferior y libre en el extremo superior, que no hay apoyos laterales, dice que el pilar recibe una carga vertical excéntrica de 500 kilos, y nos pide encontrar la máxima carga distribuida. Una pregunta bastante interesante, lo vamos a también hacer ahora. Muy bonita pregunta, muy interesante. Voy a copiar este ejercicio entonces de nuestra hojita.
Eso van a ayudar también a hacer. ¿Está? Ya. Marquemos lo importante en esta pregunta. Entonces tenemos primeramente la sección de 100 por 150, ahí está la sección transversal, la altura 200 centímetros, ahí también está. La condición de apoyo es una condición de apoyo empotrado libre y la carga actuante vertical es de 500 kilos.